Feliz sábado, jóvenes, feliz sábado, iglesia. Hablábamos mucho del frío, ¿no? Calefacción, mucho. Parece que se siente. Pero bueno, qué lindo que podamos estar aquí en familia, con el calor humano, que es lo que más vale en estos días. Y el título, no sé si ustedes vieron en el boletín, el título del mensaje que quiero darles esta mañana, que traigo, es En defensa de lo indefendible. Algo muy particular, algo muy normal en nuestros días, en defensa de lo indefendible. Aquellos que quizás viven en grandes ciudades, no nos pasaría a nosotros aquí en Libertador San Martín, mayormente en el auto tienen el GPS, ¿no? Que direcciona, que les ayuda allí a encontrar las calles, los lugares, inclusive desviaciones. Los GPS tienen una particularidad que uno los puede allí programar y entonces los condiciona para que de alguna forma no haga pasar el vehículo por ciertas calles, por ciertos lugares. Hoy en día, muchas veces hay personas que han colocado allí en el GPS, el hecho es que la condición no pasen cerca de una institución educativa secundaria. Por las grandes manifestaciones que hay. Estuve en Santa Fe hace unos pocos días atrás y para poder hacer 2 cuadras, yo no tengo GPS, así que yo pasé frente a la institución educativa, estaban en manifestación, me llevó casi 30 minutos para hacer 2 cuadras, 2 manzanas. Mientras estábamos allí, yo prendí la radio para saber si informaban lo que estaba sucediendo. Y justo en el programa radial estaban hablando sobre la situación que estaba pasando en ese instituto educativo. Y allí comenzó el diálogo, había psicopedagogos, profesionales, gente que opinaba por teléfono, se hablaba del caso y había una polémica. La polémica en el programa se suscitó porque justamente este título, ¿en defensa de qué? De lo indefendible. Y alguien escribió que justamente qué significa en defensa de lo indefendible. Y me gustó porque en sus pocas palabras no dice nada, pero dice todo. ¿Qué significa en defensa de lo indefendible? Él escribió, es como querer dar al viento apariencia de solidez. Es querer darle peso a algo que no se sostiene por sí mismo. En defensa de lo indefendible. Los principios, los valores, las normas se han transformado en conceptos esencialmente ¿qué? Discutibles. Empezar en una sociedad discutir lo ¿qué? Lo no discutible. Vivimos en ese entorno. Y aquí alguien escribió, ¿no? Una tendencia propuesta por lo sociocultural a lograr que las mentiras suenen como verdades y las acciones inmorales como respetables. Yo cuando escuché esto allí en el programa, vino a mi memoria Habacuc, si usted me acompaña. El libro de Habacuc comienza con esta particularidad, la que las mentiras suenan como verdades y las acciones inmorales como respetables. Habacuc capítulo 1, verso 2 en adelante, presenta justamente en defensa de lo indefendible. Si lo tenemos, el verso 2 en el texto dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué es lo que le pasaba a Habacuc? Verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda, ¿sé qué?
se levantan. Verso 4 como que cierra allí todo esto que está pasando en él. Dice, por lo cual, dice, la ley es ¿qué? Debilitada. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Y aquí está la clave. Por eso sale ¿qué? Torcida la justicia. Cuando allí estaba presentándose el reclamo de los jóvenes, discutiendo lo no discutible, apareció en la frase de uno de los integrantes allí que estaba siendo preguntado en el programa, apareció una frase que yo le coloco como nombre comodín. Una frase que en todo momento era repetida. El comodín de justificar, justamente, defender lo ¿qué? Lo indefendible. Y allí una persona mencionaba muchas veces, lo que sucede es que no se sabe utilizar los puntos de ¿qué? De convivencia. Y continuamente cuando alguien mencionaba algo sobre normas, principios, valores, surgía el comodín. Necesitamos recordar los puntos de ¿qué? De convivencia. Puntos de convivencia trazados sobre una sola norma, si norma le podríamos llamar, trazados sobre un solo aspecto. Cuando allí había líderes, educadores, que hacían énfasis en los principios, en las normas, en los parámetros, aparecía allí la frase puntos de convivencia basado en la característica de la flexibilidad. Lo que sucede es que surgió esto porque tú no has manejado los puntos de convivencia. En otras palabras, surgió este problema porque tú no has sido ¿qué? Flexible. La flexibilidad, reclamada hoy como eslogan y como cartel en todos lados. La flexibilidad está trayendo allí un nuevo trazado en lo que podríamos decir en las conductas. Dice, el estandarte que hoy se proclama y se eleva en muchas instituciones y hogares es justamente la flexibilidad. Padres que hoy se encuentran con su hijo que quiere participar en tal recreación, entre comillas. Como papis no están de acuerdo que su hijo participe de esa actividad. Y entonces allí aparece un tercero, dando consejos, entre comillas, diciéndole a aquel padre que quiere mantenerse estricto en ese principio que él comprende que debe ser estricto. Y el tercero le dice, mira, no seas tan duro. Lo que vas a lograr es que tu hijo se rebele y se vaya de casa. Y entonces aparece allí puntos de convivencia. ¿Sé qué? Sé flexible. Y entonces el padre, que tenía ese principio colocado en su mente y corazón allí frente al estandarte, baja allí la norma, supuestamente hace uso correcto de los puntos de convivencia, es flexible y se logra ¿qué? La famosa armonía que hoy la cultura y la sociedad promueve. Un sociólogo escribió esto. Él no se reconoce como cristiano, y menos como adventista del séptimo día. Pero miren lo que escribió. Yo me quedé impresionado, impactado, todavía estoy ahora.
Muchos de estos puntos de convivencia son empleados como herramientas de designación, de elección o de alternativa, desplegando una flexibilidad, haciendo que las adaptaciones, amoldamientos resultantes sean excepcionalmente adecuados. ¿Y mira para qué? Esa famosa flexibilidad hace que las adaptaciones, los amoldamientos resultantes sean excepcionalmente adecuados para albergar los demonios más siniestros de todos los que acechan a una sociedad atormentada. ¿Por qué? Por la duda. Quiere decir que cuando la sociedad está marcando una tendencia, hay algunos que ya están poniendo un aviso, un warning, una luz amarilla. ¿Hacia dónde vamos? Lo resultante, hoy patético, se está produciendo en muchos padres, en muchos hogares, en muchos jóvenes, lo que se llama allí pánicos morales. Un pánico moral. Cuando un joven o una joven es inducida a practicar o a hacer una actividad y ella tiene en alto esos valores morales como estandarte de su vida, hay amigos o amigas que le hablan, sé qué, sé flexible. Por eso el autor coloca, dice, son demonios que están ¿qué? Socavando. Y una autora rusa presenta justamente que se está produciendo en la sociedad una infraclase. Es decir, si esto se pone en vigencia en todos los hogares y en todos los lugares, en lugar de que la sociedad crezca como clase, se está produciendo, dice, una infraclase. Estamos creando, dice, una infraclase, una sociedad inundada de controversias demasiado numerosas como para saber a ciencia cierta qué hay que hacer. Por eso mencionábamos allí pánicos morales, inundados por una sensación de miedo. Yo como papi me encuentro en una situación así, y para, entre comillas, lograr la armonía con mi hijo, la convivencia, entonces soy ¿qué? Flexible. Y frente a esa flexibilidad, entonces ahora, ¿qué es lo respetado? ¿Qué nos queda? ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi deber? Chicos, los que conocen y estudian la cultura dicen que hoy los respetados ya no son los principios y valores y las normas, sino dice que lo respetado es lo popular. Si es popular, entonces hoy se respeta. No importa si va en detrimento de aquellas enseñanzas, no importa si va justamente en contra de lo indefendible. Miren el eslogan que mencionó allí un periodista. Vivimos bajo el eslogan, bajo el cartel de la mayor utopía, de la mayor fantasía. Que la universalidad de la flexibilidad, es decir, cuando la flexibilidad se haga universal, entonces aparece allí, se traerá un orden social democrático o armónico. Quiere decir que ¿qué? Que si hay desavenencias en un aula, en un hogar, si tú tienes desavenencias como papi con tus hijos, si ustedes hijos tienen desavenencias entonces con sus ancestros,
allí aparece el eslogan, la flexibilidad. Si somos allí democráticos, entonces vamos a lograr la armonía social. Un eslogan que permea todos los lugares. En este mundo, el verdadero sentido de la libertad no está en alcanzar lo que se desea, sino en deshacerse de lo que consideramos indeseado. Esta escritora, yo pienso que será rusa por el apellido que tiene, Elzbieta Tarkowska, perdón si lo pronuncié mal, desarrolla el concepto de humanos sincrónicos. Aquellos que viven esa infracultura son, dice, humanos sincrónicos. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué expresa ella? Humanos sincrónicos son aquellos jóvenes, aquellos seres humanos que viven solo el presente. Ella desarrolla otro término, cultura presentista. No hay pasado, no hay futuro. Y lo que más llama la atención, frente a todo esto, todo lo resultante que viene envuelto en esta situación o en esta tendencia. Durante el programa surgió el diálogo, cómo resolver la situación de los baños en la escuela pública. Y entonces había distintas allí opiniones. Unos coincidían, otros chocaban, pero las opiniones eran las siguientes. Surgido de esta problemática de la flexibilidad, muchachos que van a la escuela ya vestidos de chicas, chicas que van a la escuela ya vestidos de muchachos, quieren ir al baño, los varones no lo dejan, quieren ir al baño de las chicas tampoco los dejan. ¿Y entonces qué hacemos? Algunos opinaban, hagamos un tercer baño. Y otro, más todavía supuestamente conociendo o manejando los puntos de convivencia, en otras palabras siendo más flexible todavía, dijo, hagamos un solo baño. El hecho, jóvenes, queridos hermanos, amigos, lo que más preocupa es el efecto de todo esto que se está produciendo en la sociedad. Y aquí se menciona, yo puse en defensa de lo indefendible, porque todo este movimiento está queriendo traer a la idea de la mente de cada uno de nosotros algo que quiere permear toda conducta y todo pensamiento. ¿Y cuál es? Que las acciones morales son éticamente, ¿qué? Neutras. ¿Has entendido eso? Es decir, las acciones morales son éticamente, ¿qué? Neutras. Y entonces ahora aparece nosotros los cristianos que leemos la palabra de Dios y una sociedad que nos confronta y nos dice, mira, tú chocas con el medio ambiente porque tú no sabes vivir en puntos de convivencia. Tú eres marginado porque tú no eres, ¿qué? Flexible. Tú hablas del bien y del mal cuando hoy la vida te dice que las acciones morales son, ¿qué? Éticamente, ¿qué? Neutras. Y entonces aparece allí, si ustedes me acompañan,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Amén de que tenemos ¿qué? Una Biblia. Amén de que tenemos la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Y qué? Irreprensibles ¿en qué? En santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos ¿qué? Sus santos. Acciones que son ¿qué? Éticamente ¿qué? Neutras. La Biblia nos menciona allí, Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, para que sean afirmados vuestros corazones y ¿qué? Irreprensibles en la santidad. Mateo capítulo 5, verso 48, lo leo yo, menciono. Sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Perfecto. ¿Y saben cuál es el caballito de batalla? Que muchas veces escuchamos cuando los líderes de la flexibilidad se confrontan principalmente con los cristianos, que creemos el deber y la ética de mantenernos allí en los principios que Dios estableció. Que si yo a mi hijo me coloco firme para que él viva conforme a los principios eternos, yo lo estoy martirizando. No le doy ¿qué? Libertad. La sierva del Señor tiene una cita maravillosa y ella justamente enfoca este aspecto de una manera con una altura tremenda. Ella dice, se nos manda que nos esforcemos en procura de la perfección del carácter. Para la Biblia no hay dudas de que necesitamos allí continuamente crecer con las normas y las pautas divinas. Y entonces dice ella, se nos manda que nos esforcemos en procura de la perfección del carácter. ¿Nos martirizaría Cristo requiriéndonos una imposibilidad? Qué hermosa pregunta. ¿Nos martirizaría Cristo pidiendo esta posibilidad? Joven, cuando papi o mami te dice no a algunas cosas, porque allí se coloca infranqueable en aquello que él fue y cree que son principios, ¿te está martirizando? Y la sierva del Señor lee lo siguiente: nunca, nunca. Es un honor que Él nos confiere al instarnos a ser santos en la espera de Él. Puede capacitarnos para lograrlo, pues declara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos el privilegio de ese poder que ilimitado. Qué lindo. Y cuando tú y yo abrimos los evangelios, cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios, nos encontramos que hay una ética bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Una ética que la sociedad nos dice que hoy las conductas están éticamente ¿qué? Evaluadas como ¿qué? Como neutras. Dice allí, la ética presentada en el Evangelio no reconoce otra norma que la perfección de la mente de Dios y la voluntad de Dios. Y agrega, la imperfección de carácter es ¿qué? Es ¿qué? Pecado. La imperfección de carácter, dice, es pecado.
Y el pecado es la transgresión de la ley. Todas las virtudes del carácter se encuentran en Dios como un todo armonioso y perfecto. Todo el que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer estos atributos. Y cierra con una frasecita preciosa. Esta es la ciencia ¿de qué? De la santidad. Este es el conocimiento de la santidad, de que tú y yo vivamos en su poder para alcanzar la norma de la perfección del carácter ¿de quién? De Cristo. En otra parte se dice, el primer principio de la ética cristiana es que descuidar de hacer el bien es hacer el ¿qué? El mal. Tan sencillo, tan simple. El primer principio de la ética cristiana es que descuidar de hacer el bien es hacer ¿qué? El mal. Vayamos allí, Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, verso 16. El contexto es que el pueblo de Israel estaba construyendo allí el santuario, todos los mobiliarios, y entonces construyen el arca. Y Dios le dice allí en el verso 16, y pondrás en el arca del testimonio, en el arca el testimonio que ¿qué? Que yo te daré. La Biblia de las Américas traduce y dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. También la Reina Valera 95. Pero la Nueva Versión Internacional dice, y pon dentro del arca la ley que voy a ¿qué? A entregarte. Marturia, marturión, testimonio, evidencia, prueba. Testimonio se refiere a los 10 mandamientos. 61 veces está allí detallado en el Antiguo Testamento. La palabra testimonio sugiere que los 10 mandamientos declaran dos cosas: la naturaleza moral y ética del carácter de Jehová, y que Él espera que las mismas características se manifiesten ¿en qué? En su pueblo. La ley de Dios, los mandamientos, la prueba, el testimonio de cómo es el carácter de Dios y qué Dios espera de ti y qué Dios espera de qué? De mí. Sed perfectos porque yo soy ¿qué? Perfectos. Cuando el pueblo de Israel acampaba allí en el desierto, vamos yendo allí a Números capítulo 1, verso 52, tenían una característica cuando acampaban. Números 1, capítulo 1, verso 52. Cuando ellos acampaban, Dios le había dado una orden. Parece sencilla, parece hasta sin importancia como lección para nuestras vidas. Dice el verso 52. Los hijos de Israel acamparán. Estoy leyendo Números capítulo 1, verso 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera. ¿Por qué? Por sus ejércitos. Es decir, cada tribu tenía una bandera, cada tribu tenía un pabellón. Todavía cuando voy a la escuela, recuerdo en mi niñez, cuando en las mañanas allí a primera hora, haga frío, haga calor, nos ponían en fila y levantábamos la cabeza y veíamos izar la bandera. Cantábamos aquella canción, Alta en el cielo. No voy a cantar porque si no se van a ir todos. Y allí cantábamos mientras se elevaba el pabellón nacional, un pabellón que representa y tiene características del pueblo, de la nación, que nos revaloriza la importancia de ser ¿qué? Argentinos. Quizás si es de otro país, de tu país. El estandarte puesto en alto, el pabellón allí puesto en alto, y nosotros nos sentíamos identificados
del significado que tenía allí la bandera, o que tiene la bandera. Dios enmarcó allí en el campamento de Israel que los israelitas debían acampar en cada sector indicado, pero debía haber ¿qué? Un pabellón en alto, una bandera que identifique la tribu. La tradición judía deduce de Apocalipsis, había 4 tribus que acampaban alrededor del santuario, una al norte, otra al sur, otra al este, otra al oeste. Como deduce, puede ser discutible, pero también es importante que lo marquemos. Dice allí, según la tradición de los judíos, el estandarte de Rubén tenía la figura de un hombre, el de Judá la de un león, el de Efraín la de un buey y el de Dan la de un águila. Conforme a los seres vivientes allí en Apocalipsis que están alrededor del santuario celestial. Cada ser viviente mostrando atributos de Dios. Y entre ellos todos mostrando quién es Dios. Me encanta esta ilustración. Es decir, un Dios que pide a su pueblo que acampe allí con su estandarte enarbolado y cada bandera señalando atributos divinos. ¿Para qué me sirve hoy? Dios pide también a ti y a mí que enarbolemos la bandera, que tú y yo nos destaquemos en esos atributos divinos. Y uno podía ver en el pueblo de Israel todos los estandartes y podía entender un poquitito más el carácter de Dios, la magnificencia de Dios, la soberanía de Dios, quién era Dios. Por eso Dios te pide, sé santo, porque yo soy ¿qué? Santo. Dios te dice, levanta tu bandera, porque entre todas las banderas conformamos la imagen del carácter de Dios. Quiere decir que si alguno de nosotros fallamos en diluir aquellos principios sostenidos en la palabra de Dios, quiere decir que tú y yo tenemos una ética contra Dios, con Dios, una ética de levantar esa bandera y ser reflejo del carácter de ¿quién? De Dios. Todos juntos podemos mostrar al mundo quién es Dios. Tú quizás con algún atributo divino puesto por Dios en tu corazón, en tu mente. Yo quizás con otro. Pero todos comprometidos a colocar allí la bandera en alto. Para que el mundo que nos rodea pueda ver allí, en los distintos estandartes, quién es el Dios a quien tú y yo ¿qué? Creemos. Vamos a leer un solo pasaje, un último pasaje, para terminar. Acompáñame. Proverbios, capítulo 4. El comentario bíblico dice, la mayor parte del libro de Proverbios es de instrucción, de ética y moral, no tanto de espiritual. Sus principios de diligencia, honradez, economía, temperancia y pureza son el secreto del verdadero éxito. Estos principios, según lo presenta el libro de Proverbios, constituyen un tesoro ¿de qué? De sabiduría práctica. Proverbios capítulo 4. Un capítulo muy leído quizás por algunos de ustedes. Proverbios capítulo 4. ¿Beneficios de qué? De la sabiduría. Vamos a leerlo suavecito, lentamente.
Verso 1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis ¿qué? Cordura. Verso 2, porque os doy ¿qué? Buena enseñanza. No desamparéis ¿qué? Mi ley. No te alejes ¿de qué? De mi ley. Verso 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. Adquiere sabiduría, verso 5, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará. Ámala y ¿qué? Te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella ¿qué? Te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura que te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he ¿qué? Hecho andar. Verso 12, cuando anduviereis no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, ¿qué pasa? No tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Qué hermosura. Frente allí a una sociedad que está creando una infracultura, Dios nos llama a que juntos levantemos el estandarte de los atributos divinos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras relaciones, para que el mundo conozca quién es Dios y para que tú y yo estemos enarbolados en aquellos principios que son eternos. Vamos a orar. Bondadoso Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, ayúdanos, Señor, a que frente a muchas situaciones que estamos en apuro, podamos tener, Señor, en claro que los principios no son discutibles, que hay normas, que hay valores que son eternos. Porque tu carácter, Padre, es eterno. Porque tú eres eterno. Señor, que ese imperativo de ser santos, porque tú eres santo, sea la norma que dirija nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a levantar banderas, pendones, que eleven nuestros valores a lo más alto, para que tu nombre sea dignificado a través de nuestras vidas, para que la gente pueda conocer quién eres a través de lo que somos. Señor, quédate con cada uno. Oramos en Cristo Jesús. Amén.